El proceso de modernización y transformación de nuestro sistema sanitario se acelera cada vez más en nuestro país y también en Aragón. Aquí contamos con un total de 23 centros hospitalarios repartidos entre las 3 provincias. Pero ¿cómo es el perfil de profesionales que trabajan en el futuro de la salud? Los avances en sanidad llegan en forma de vacunas, tratamientos alternativos contra el cáncer y hasta robots o drones que trabajan para mejorar nuestra vida. Imaginen un robot que consiga desinfectar una habitación de hospital en 10 minutos a través de radiación ultravioleta. Esta tecnología existe y ya hay profesionales que trabajan con ella en nuestra comunidad. Por ahora solo hay 9 de estos robots en España, 5 en Cataluña, 2 en Comunidad Valenciana, 1 en Madrid y 1 aquí, en Aragón. El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza ha sido el primero en comenzar a probar esta tecnología. Bueno, yo soy técnico de sistemas, pertenezco al departamento de técnico del hospital. A día de hoy pues llevamos todo el tema de telefonía y sistemas de la información, seguridad y pues desde hace unos meses pues el robot, como podéis ver. Sirve para desinfectar habitaciones, todo el tipo de virus, bacterias que se pueden generar. Para manejar el robot simplemente se necesita la tablet, lleva el mapa del hospital, solo está preparada la 3ª planta, que es la que está mapeada, y hace más automático el proceso para el servicio de limpieza. El propio robot te va marcando una serie de pasos, siempre. Pues lo primero es, ¿has abierto la puerta? Pues le decimos que sí, el robot ya va a acceder y se va a poner en la posición primera desinfectado. En total, como una habitación normal del hospital pues tiene 4 puntos, pues en un total de 12 minutos se podría tener la habitación totalmente desinfectada. Muy bien, hasta luego, muchas gracias, que os vaya bien, pareja. Bueno, pues hicimos una solicitud a la Unión Europea y pues lo recibimos sobre el mes de enero, febrero, fue cuando nos llegó. Pues según las empresas que hemos podido contactar, llegaría casi hasta los 90.000 euros, pero la Unión Europea ha sacado un concurso público y creemos que, bueno, pues quizá a ellos ha sido un importe menor. Bueno, intentamos aportar innovación en todo lo que podemos y ya que nos ha llegado el robot, pues hemos decidido dar un paso más, ¿no? Y así en todas nuestras áreas y servicios. La limpieza tiene mucha importancia para prevenir la transmisión de infecciones en el hospital. El robot emite una radiación ultravioleta tipo C, que es una radiación que es lesiva para todos los seres vivos, incluidos los humanos. El robot es muy rápido. El coronavirus causante de la COVID-19 es eliminado en aproximadamente 13 segundos. El virus de la gripe, por ejemplo, en 38 segundos. Y otros gérmenes muy importantes en nuestro hospital, como son las bacterias multiresistentes, son eliminadas en menos de 1 minuto. Es parte del futuro. Todas las nuevas tecnologías que nos ayuden a reducir las infecciones son parte del futuro y en este caso ya parte del presente incluso. Pero los robots no es lo único que va a revolucionar el sistema sanitario. Uno de los cambios más significativos es en el transporte de medicamentos y lo encontramos en Teruel. Pues yo con drones pues voy a hacer ya los 10 años trabajando con este tipo de equipos. Nosotros a nivel familiar tenemos una empresa de seguridad y ya utilizábamos los drones por ahí por el 2010, una cosa así, para el tema de revisión de vallados y de grandes zonas de largo perimetraje. Sobre todo pues para el tema de fincas. Cada día la verdad es que estamos notando que cada vez hay más gente que está empezando a ver las utilidades reales que nos están ofreciendo este tipo de aeronaves, ¿no? La síntesis del proyecto es el poder repartir medicamentos a cualquier zona
aislada, incomunicada o que por circunstancias climatológicas temporalmente los métodos habituales, ¿no?, o convencionales de llegar pues no estén operativos. Es principalmente el sistema de reparto de última milla, que lo que nos está garantizando es el que, por ejemplo, pues una persona que pueda tener una necesidad diaria de tomar un medicamento, pues pueda seguir haciendo uso de esa necesidad. Solo lo que es el dron pesa 6 kilos, 6 baterías, todas conectadas simultáneamente. Este equipo sería capaz de volar incluso habiendo un fallo de 2 de las 6 baterías. Este modelo es un hexacóptero de 6 palas. En este equipo en concreto tenemos con 6 baterías, tenemos un tiempo aproximado de entre 18 a 25 minutos de vuelo. Y este equipo, por ejemplo, podemos levantar tolvas de hasta 6 kilos que en su conjunto con el dron no superan los 15 kilos. La altura a la que podemos volar esta aeronave está predeterminado para que pueda volar a una altura máxima de unos 80 o 90 metros de altura, que pueda desplazarse, por ejemplo, a una velocidad máxima de unos 85. La ventaja que nos ofrece es que principalmente no tenemos obstáculos en vuelo, o sea, sería un vuelo en línea recta. Hay pruebas reales en simulación de que son más rápidos que una ambulancia con prioritarios. La distancia máxima a la que tenemos testado que el equipo pueda volar está en torno a los 15-20 kilómetros. Por supuestísimo va a beneficiar no a un pequeño sector de la población, sino que esto, generalizadamente hablando, se va a poder utilizar en cualquier punto de España, en cualquier punto de Europa, y se va a poder utilizar no solo en este caso para el reparto de medicamentos, sino para el reparto de cualquier pequeño enser que sea capaz de transportar una aeronave no tripulada.